Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estés escuchando esta grabación. Y el día de hoy quiero continuar con esta serie de videos en la que estamos definiendo el juicio de amparo. Platicábamos en el video anterior que te dejo aquí en los comentarios para que lo sigas. Platicábamos de la definición del juicio de amparo y decíamos que era un medio de control extraordinario de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Y ahí nos detuvimos en la doble función que tiene el Poder Judicial de la Federación, una función de legalidad con las normas ordinarias procesales y una función de constitucionalidad con la norma constitucional reglamentaria, que es el 103 y 107 de la Constitución, y explicábamos la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en esta definición que mencionamos respecto del juicio de amparo, en el que decíamos que es un medio de control de constitucionalidad, pues es evidente que es de constitucionalidad en virtud de que los derechos fundamentales se encuentran en la norma constitucional. No obstante, también lo vamos a encontrar en la convencionalidad. Entonces, es importante que entendamos esa parte de la convencionalidad a la luz de la propia Constitución. Y esto lo podemos ver en nuestro artículo 133 constitucional, que nos señala esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Muchas veces solamente vemos dos elementos que son los que nos enseñan seguramente en la licenciatura en el momento en que estamos viendo el derecho constitucional, y son que sean celebrados por el presidente de la República, ahora presidenta de la República en el caso de México, a partir del 1 de octubre del 2024, con aprobación del Senado. Y decimos, bueno, son estos dos elementos. Por eso es que muchas veces nosotros decimos que tiene dos requisitos, pero en realidad tiene tres. Hay un tercer requisito que no se logra advertir tal cual en el texto constitucional si no eres precavido en la lectura. Voy a volver a poner nuestra pantalla para que ustedes puedan verlo de forma correcta, y nos dice que estén de acuerdo con la misma. Si no está de acuerdo con la norma constitucional, entonces nosotros no podemos aplicar este principio como nuestra fuente de derecho convencional, pues pueden existir restricciones dentro de la propia Constitución. Es decir, que nuestra Constitución debe de permear siempre por encima incluso de los tratados internacionales cuando no se cumplen con estos requisitos. Y esta discusión ya fue agotada en la Suprema Corte con la siguiente jurisprudencia que derivó del conflicto 293-2011, una contradicción de tesis en ese entonces, que está aquí en nuestra pantalla. Y tenemos esta jurisprudencia de registro digital 2006224 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el 2014, que es del rubro siguiente: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se deberá estar establecido a lo que establece el texto constitucional. Entonces, sí es importante que invoquemos tratados internacionales, pero no menos cierto es que tenemos que advertir si esos tratados internacionales no son aplicables. De entrada, muchas personas, abogados, citan tratados internacionales sin que estos sean aplicables, pues no fueron signados por el Ejecutivo. Signados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, tienen que estar acorde a nuestra Constitución, porque si no, entonces esa norma internacional no entra
dentro del estudio y dentro del parámetro de control de regularidad constitucional. Este parámetro del control de regularidad constitucional lo tenemos que entender como el control concentrado que tiene el Poder Judicial y el control difuso que debe de aplicar incluso el Poder Judicial. Me explico un poco más. El control concentrado es el que tiene solamente el Poder Judicial para poder expulsar la norma jurídica del sistema de la persona que se encuentra afectada a través de la individualización de ella. Esto es a través de una sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal. Esta sentencia podrá ser dictada por un juez de distrito, podrá ser dictada por un tribunal colegiado de apelación o podrá ser dictada por un tribunal colegiado de circuito, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando tenemos una sentencia dictada, entonces el Poder Judicial está aplicando un control concentrado. Este control concentrado es función constitucional del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el control difuso es con base en el artículo primero constitucional, párrafo tercero, todas las personas que son servidoras públicas, que son autoridades, tienen el deber de proteger, respetar y velar por la protección de los derechos humanos en sus debidas y respectivas competencias, atribuciones y facultades. El Poder Judicial también lo tiene, tanto el local como el federal. Ambos entes pueden llegar a expulsar del sistema jurídico, pero no se pueden pronunciar respecto de la posible inconstitucionalidad. Es decir, privilegian la Constitución por encima de la norma procedimental. Y esto lo encontramos concatenado el primero con el 133, pero ahora en la segunda parte que les comparto en esta presentación. Esta segunda parte del artículo 133 es la que nos permite el control difuso de constitucionalidad. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, en esta lectura advertimos que a los jueces de las entidades, refiriéndose a los tribunales superiores de justicia, tienen que apartarse de la norma procesal que los rige sin pronunciarse de su inconstitucionalidad, si es que lo advierten así de oficio, y privilegiar lo que dice la Constitución, aquí se encuentra, o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por eso se llama control difuso de constitucionalidad o control difuso de convencionalidad. Y cuando se apartan sin que nadie se los pida, entonces es ex oficio. Cuando se los pides y se apartan sin pronunciarse, entonces solamente ejercieron un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Pero también los jueces federales, cuando están advirtiendo los diversos procesos o procedimientos que les rigen en sus normas ordinarias, también se tienen que apartar si es que advierten una inconstitucionalidad o una inconvencionalidad. Entonces, te apartas de lo que te rige tu procedimiento para privilegiar la Constitución. Eso es supremacía constitucional y es sumamente importante en el derecho entender esta supremacía constitucional, pues todas las normas derivan de la Constitución. No hay nadie ni nada por encima de la Constitución. De ahí que el 133, entendido de esta forma, nos ayuda a entender la definición del juicio de amparo que hemos venido construyendo. Un medio de control extraordinario porque sale de la norma ordinaria, de constitucionalidad privilegiando la Constitución, de convencionalidad privilegiando el tratado internacional o de legalidad
cuando estás en amparo directo y revisan que se hayan llevado a cabo las formalidades esenciales del procedimiento, siempre y cuando hayas hecho valer con todo lo que el juicio de amparo nos ha enseñado respecto del principio de definitividad, hacer valer los recursos o medios ordinarios de defensa en el momento procesal oportuno y poder entonces llegar al juicio de amparo vía directa y revisar la legalidad del 14 y 16 constitucional. Entonces, en el video anterior que te dejé aquí abajo, vemos la construcción de esta definición de juicio de amparo en estos dos primeros elementos, un medio de control de constitucionalidad extraordinario y que es respecto de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. En los siguientes videos voy a hablar de los actos y de las omisiones, de las autoridades o de aquellos particulares que se ponen en ese especial estado por la situación que tienen frente a la norma y que crean esas situaciones de derecho y de los derechos humanos, así como de las personas que están siendo afectadas. Espero te sirvan tanto para tu vida jurídica como para reforzar el conocimiento o en su caso, si estás estudiando, para poder tener un mejor entendimiento del juicio de amparo. Déjame aquí los comentarios y con muchísimo gusto puedo explicarte más de esto. Saludos.